Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia en la que vamos a continuar con el tema 2. En el aula virtual tenemos en el tema 2, que ya saben ustedes que lo pueden descargar aquí en el enlace de tema 2 en PDF, que aquí está el tema entero. Lo que iba a señalar aquí es que después de haber visto los vídeos de repaso, o sea, de estructura de la palabra, que pueden ver aquí en el listado de la mediateca, esta es la mediateca, ¿verdad? Y en el listado de lengua 2, 2025-2026, ¿vale? Los últimos vídeos los he añadido los 3 de golpe porque los había dado ya en nivel 1 y están aquí, ¿vale? Entonces, las clases de lengua 2, las clases 23, 24 y 25, ¿vale? Esta creo que tengo que cambiar la numeración porque están aquí a continuación en el listado, pero aquí pone clase 16, entonces esta es la clase, claro, es la clase 16 de nivel 1, pero es la clase 23 o 24 de nivel 2, ¿vale? Entonces simplemente lo que tienen que ver es el listado, ¿vale? Entonces ponen aquí listas y en lengua nivel 2, 2025-2026, los últimos 3 vídeos son de morfología, de morfemas y lexemas, o sea, de estructura de la palabra. Aquí tienen el de introducción, de lexemas y morfemas, luego ejercicios de estructura de la palabra y luego el ejercicio 1 de la página correspondiente del tema 2, en nivel 1 es otra página en el temario, que está aquí resuelto, ¿vale? Este ejercicio. Y ahora lo que iba a hacer yo era esta ficha que se titula Constituyentes de la palabra, pero que en el aula virtual yo la tengo como, vamos a ver, ¿dónde está? Perdón, el aula virtual. Aquí, en el tema 2, es la clase, o sea, perdón, esto que se llama ficha de repaso de formación de palabras, ¿vale? El documento en sí se llama Ejercicios de Repaso de Morfemas 2024 y es esta hoja que tenía yo aquí preparada, que es de primero de ESO, para que vean ustedes en qué niveles nos movemos, ya que estamos en cuarto de ESO realmente cuando estamos haciendo nivel 2, o si esta clase también la pongo en nivel 1, pues sí que se corresponde porque sería primero y segundo de ESO. Vamos a hacerlo porque es muy sencillo. Además hay un vídeo donde ya está hecho este ejercicio, esta ficha, y si no me da tiempo a terminarlo, ya les pasaré a ustedes el enlace de la ficha que hice el año anterior, porque es lo mismo. Bueno, pues vamos a hacerlo. Dice así. Vale, pues vamos a señalar el prefijo de las siguientes palabras. Esto es muy fácil, ¿no? Prefijo, pues es contraespionaje, pues contra. ¿Vale? Antiaéreo, anti. Ultramar, ultra. ¿Vale? Lo podemos subrayar también, pero prefiero que lo escriban para que se vea claramente cuál es el prefijo. Posmoderno, pos. Este prefijo a veces lo podemos encontrar como post, ¿verdad? Coautor, co, ¿verdad? El autor que es otro autor aparte del principal, ¿no? Otro autor. Imprescindible, im. Este prefijo es con m porque empieza la palabra por p, ¿no? Pero si tuviéramos una palabra como incapaz sería in, ¿vale? Aquí también podríamos tener in, que es el mismo, pero que aquí es im porque empieza antes de p, porque la palabra empieza por p. Incultura, aquí efectivamente vemos in, ¿vale? Entonces esto ya lo puedo borrar para que nos centremos en el de abajo. Incultura, in. Vicepresidente, vice, ¿vale? Es el que gobierna en lugar del presidente también. Prototipo, proto, ¿vale? Minifalda, mini. Vale, pues esto es muy fácil. Vamos con el siguiente. Indica el sufijo de las siguientes palabras. Sordera, era,
¿vale? De sordo tenemos sordera. Doctorado, pues aquí tenemos el sufijo ado, ¿vale? Montaje, el sufijo es age. Instrumental, el sufijo es al. Escribano, el sufijo es ano, ¿no? Donde también podríamos tener una escribana, ¿vale? Entonces, esta O y esta A son el morfema flexivo de género que puede cambiar según el contexto, si es un hombre o una mujer. Talonario, pues el sufijo es ario, ¿vale? Discutible, el sufijo es ible, ¿vale? Pero realmente el sufijo es la I, ya hemos dicho en vídeos anteriores que es la vocal temática, ¿vale? Entonces, realmente el sufijo es ble. Voy a ponerlo más claro, I, ¿vale? Y el sufijo realmente es ble. La I es la vocal temática, ¿vale? Discutir da lugar a discutible, ¿no? El verbo discutir da lugar al adjetivo discutible, ¿eh? Aquí tenemos la I del verbo de tercera conjugación, acabado en ir, ¿vale? Y aquí está I que permanece en la palabra derivada del verbo discutir. Esto es lo que se llama vocal temática, ¿vale? La vocal temática es esta I en los verbos acabados en ir. Cuando sea verbos acabados en ar, será una A, y los verbos acabados en er y en ir se va alternando a veces una E o una I, y a veces incluso el diptongo ie. Bueno, discutir, discutible, ¿verdad? Entonces el sufijo realmente es ble. Varonil, el sufijo es il, y aquí no hay vocal temática, no confundan, ¿vale? Porque varón no es un verbo, solamente vamos a tener vocal temática en las palabras que procedan de verbos. Las palabras que vengan de un verbo pueden tener vocal temática, ¿vale? Zarpazo, pues tenemos azo, que es el sufijo, un sufijo aumentativo. Chileno, sufijo eno, donde también tendremos la variante femenina. Entonces, chileno o chilena, ¿verdad? Entonces, realmente el sufijo sería en, ¿no? Porque la O va a ser el morfema flexivo de género, o la A. Y luego romboide va a ser el sufijo oide, ¿vale? Que es como parecido a un rombo, ¿no? Un rombo ya sabemos que es algo regular, y un romboide es una cosa irregular, ¿no? Bien, señala el lexema y los morfemas de las siguientes palabras organizadas en familias léxicas. Vamos a ver, tenemos la palabra saltas, ¿no? ¿Cuál es el lexema o raíz? Salt, ¿vale? Tenemos el verbo saltar, ¿no? Le quitamos el morfema flexivo de verbo en infinitivo, la desinencia verbal, ¿vale? Y luego lo que queda es el lexema. Este es el lexema, ¿vale? Lexema, salt. ¿Cuáles son los morfemas flexivos y derivativos de aquí, ¿no? Esta línea la tenían que haber terminado hasta abajo, así lo hice en el otro vídeo, lo pueden ver en el vídeo del año anterior, y vamos a ir poniendo los morfemas que hay en cada palabra. Entonces, saltas es un verbo, ¿no? Entonces, voy a decir aquí lo que es cada palabra en esta ocasión para que sepamos de qué tipo es la palabra y eso nos ayude a distinguir si los morfemas son flexivos o derivativos. Cuando tengamos un verbo, el final de un verbo siempre es una desinencia verbal. Entonces aquí tenemos as, ¿vale? Que es un morfema flexivo, desinencia verbal, ¿vale? Esto es lo que yo pongo que me hagan en los exámenes, que me digan de qué tipo es cada morfema. Trompetas, bueno, pues tenemos de trompa, pues tendremos tromp, ¿no? Luego tenemos, ¿qué tenemos aquí? Trompetas, eso es un sustantivo. Y luego, ¿qué morfemas tenemos? Morfemas derivativos tenemos el sufijo eta,
¿vale? Entonces esto es un sufijo, morfema derivativo sufijo. Y aquí tenemos la S de morfema flexivo, que no lo haría falta ponerlo porque ya lo pone aquí, ¿no? Morfema flexivo de número plural, ¿vale? Número lo abreviamos con una N con un redondelito arriba. Bien, antimisiles. Antimisiles, pues esto puede ser un sustantivo o quizá un adjetivo, ¿no? Un sistema antimisiles o un... Bueno, yo creo que es más bien un adjetivo, ¿vale? No sé muy bien de armamento bélico. Bueno, entonces vamos a poner misil como lexema, ¿no? Y lo que tenemos antes va a ser anti es un prefijo porque va antes del lexema y luego la ES del final es el morfema flexivo, que no tendría que ponerlo ya que lo pone aquí en el encabezamiento, ¿verdad? Que pone morfemas flexivos de número plural. Número plural. Empujón, pues tenemos claro, aquí realmente la palabra pujar, de pujar viene empujar, ¿no? Pujar se entiende esa palabra de las subastas, ¿verdad? Cuando la gente puja, pero es que pujar es esa raíz ahí que vemos que se parece al inglés push, ¿verdad? Push, pujar es una palabra que vendrá del latín. Entonces, realmente el lexema es puj. ¿Y qué morfemas tenemos? Pues tenemos el prefijo em, ¿vale? Que es un prefijo, ¿vale? Y luego el morfema también es derivativo on, que es un sufijo apreciativo aumentativo, empujón, ¿vale? Es otro morfema derivativo. Posponer, pues tenemos el verbo poner, entonces como es un verbo tenemos pon, que es el lexema. Luego, va a ser el morfema flexivo desinencia verbal de infinitivo. Desinencia verbal. El final de un verbo se llama desinencia verbal, ¿no? Y luego pos va a ser un prefijo. Pos, que va adelante, porque va adelante, entonces esto es un prefijo. Bueno, aquí se me ha olvidado decir, posponer es un verbo, empujón es un sustantivo, ¿vale? Entonces tenemos aquí pon, lexema, morfema flexivo, desinencia verbal, y pos es el prefijo, morfema derivativo, prefijo. Grandullón, pues viene de grande, ¿no? Grandullón, en principio es un adjetivo, también lo podremos ver quizá como un sustantivo, ¿no? Un grandullón, pero bueno, en principio es adjetivo. Entonces, grandullón viene de grande, entonces tenemos grand hasta la D, que va a ser el lexema. ¿Y qué tenemos aquí? Claro, pues que no podemos decir, o no suena muy bien, on, ¿no? Entonces, aquí tenemos uj, ese uj, porque no sé de dónde vendrá lo de grandullo o lo que sea, pero probablemente uj sea un interfijo, que no sé si quizá en algunos libros lo consideren sufijo, ¿vale? Voy a poner las dos cosas porque no estoy seguro de si este uj, esta u, ll, esta u, ell, es un sufijo reconocido de formar algún tipo de palabras, como ocurre, por ejemplo, en el sufijo ific de electrificar, ¿no? Donde tenemos que, de eléctrico, para poner el verbo electrificar, tenemos que poner ific, y eso no es un interfijo, sino un sufijo para formar verbos, ¿no? O como también el sufijo if, que es el de modernizar, ¿no? Tenemos de moderno, modernizar, ¿vale? Entonces, aquí, si esto lo estoy diciendo, no me lo estoy inventando, viene aquí en el tema 2, en los sufijos frecuentes, y tenemos aquí if,
el sufijo para hacer verbos a partir de adjetivos, moderno, modernizar, legal, legalizar, ¿vale? Y ific es también para lo mismo, eléctrico, electrificar, aunque también forma verbos a partir de sustantivos, clase, clasificar, ¿no? Pues eso, claro, queremos añadir ar a clase y no podemos decir clasar, ¿no? Parece realmente un interfijo este ific, pero no lo es un sufijo, ¿vale? Se considera sufijo porque es una clase ya especial de morfema que está en muchas palabras, se repite de manera regular, entonces lo consideran sufijo. Vale, entonces este ueye, no sé si es interfijo o sufijo realmente, y voy a poner las dos cosas. Vale, y lo que sí es un sufijo seguro es on, ¿vale? Que es un sufijo aumentativo, sufijo apreciativo aumentativo, on. Vale, tenemos extrafinos. Extrafinos es un adjetivo. Entonces, va a ser el fino, la palabra fino puede ser fino o fina. Entonces tenemos fin como lexema, porque podemos tener la O, voy a abreviarme ya lo de morfema flexivo porque lo pone aquí, ¿vale? Entonces voy a poner género masculino y luego la S va a ser de número plural. Y luego extra va a ser el prefijo. Vale, estudien. Estudien es un verbo. Entonces tenemos studi como lexema, ¿vale? Si le quitamos ar a estudiar, tenemos studi. Entonces, en va a ser la desinencia verbal. Estudien, quizá estudien o estudien ustedes, por favor. Eso es realmente el presente de subjuntivo, un tiempo verbal que tenemos que saber. Enfermizo. Claro, tenemos enfermo, ¿no? Vamos a poner enferm, que yo no sé si realmente en podría ser un prefijo, y ferm, del francés fermer, ¿no? De cerrar, quizá el enfermo etimológicamente es el que está encerrado para que no contagie a otros, ¿no? Pero como no vamos a ser filólogos ahora descubriendo etimologías de palabras, vamos a poner enferm, de enfermo, como lexema. Y luego tenemos izo, donde iz es el sufijo, ¿vale? Un sufijo para decir que tiene un aspecto enfermo. Y luego la O va a ser el morfema flexivo. Hemos dicho que ya no voy a poner más lo de morfema flexivo porque estamos en la columna de morfemas flexivos, sino que voy a poner la O de género masculino, ya que tenemos enfermizo y enfermiza. ¿Vale? Entonces ya tenemos hecho el primer ejercicio. Vamos con el siguiente. Lee la siguiente información y escribe la palabra que corresponda a cada definición. El sufijo iza significa lugar. Lugar donde se guardan las vacas, pues vaqueriza. Vaqueriza. Lugar donde se guardan los cerdos será una porqueriza. Porqueriza. No va a ser de cerdo, sino de puerco, ¿no? De porc, ¿no? De puerco, de esta raíz más común en las lenguas europeas, ¿no? En gallego se dicen los puercos, las porcas, ¿verdad? O los puercos, las puercas, en fin, pues porquerizo es el lugar donde se guardan los cerdos. Y donde se guardan las cabras, pues será cabrerizo. ¿Vale? Los sufijos etno, ato, significan cría de animal. Cría de lobo, lobezno. Cría de oso, osezno. Cría de jabalí, jabato. Jabato. Las crías de jabalíes también se llaman rayones, ¿eh? Un rayón, vamos a buscarlo un momento porque es muy interesante, y vamos a poner rayón, jabalí,
¿vale? Con tilde, perdón, pero bueno, el buscador no hace caso a las tildes. Yo he puesto con Y porque se tiene que escribir con Y, ya que raya, ¿vale? Recuerden, voy a hacer un breve apunte sintáctico, perdón, ortográfico, de rayo, ya sabemos que es un rayo, ¿no? Una raya es también una raya así. Y luego está, lo que no existe es raya con elle, porque esto es del verbo rayar, y verbo rayar es lo que se hace con un aparato que tiene agujeritos, ¿vale? Para rayar el pan, la cáscara de un limón o lo que sea, ¿vale? Entonces, con Y es lo que tiene que ver con el latín radius, ¿vale? El radio de una rueda ya sabemos que es todo lo que hay aquí, entonces esto es lo que consideraban luego pues una línea, como puede ser rayo o raya. Bueno, entonces ya sabemos lo que es un rayón, ¿verdad? Un rayón es un jabato, ¿vale? Que tiene, cuando son pequeñitos, tienen rayas en el lomo, ¿no? Y claro, esto yo lo he visto por los Pirineos y en lugares donde hay cazadores que matan muchos jabalíes y a veces hasta así de pequeñitos, ¿no? Pero bueno, cría de ballena, pues vallenato, ¿no? Creo que hay un baile también que se llama vallenato. Bueno, los sufijos ano, eño, significan origen, procedencia, ¿vale? Persona nacida en Sevilla, sevillano. Esto es muy fácil porque estamos haciendo ejercicios de primero de eso. Sevillano, Aragón, aragonés. Y recuerden, por favor, que no se escribe el gentilicio con mayúscula, ¿vale? Que lo voy a poner, de hecho, con minúscula para evitar inducir a error, ya que estoy harto de ver, y voy a poner el asterisco, ¿no? En internet, en redes sociales, cuando alguien dice yo soy colombiano y lo pone con mayúscula, ¿no? O yo soy ecuatoriano y lo ponen con mayúscula, y esto está mal, ¿vale? Se pone con C minúscula, ¿vale? Es con C minúscula, igual que todos los gentilicios de cualquier lugar. Bueno, entonces sevillano, aragonés, madrileño. Madrileño es una palabra que ha cambiado un poco porque debería ser madrideño, ¿no? Tenemos acabada en D y aquí pasa una L, pero que bueno, que es así, ¿vale? Valencia, valenciano. León, leonés. Cáceres, cacereño, ¿vale? Voy a poner algunos más de Aragón, por ejemplo. Tenemos que saber que tenemos de Huesca, oscense, ¿vale? De Huesca, oscense, porque era Osca en la antigüedad romana. Tenemos de Teruel, turolense, ¿vale? En Andalucía tenemos de Huelva, que se llamaba Onuba en la antigüedad, onubense, ¿vale? Bueno, de Cádiz ya sabemos que es gaditano, ¿no? Con G, ¿vale? Gaditano. Luego malagueño, almeriense, jienense, ¿vale? De Jaén, jienense. Jaén, jienense. Y Córdoba, cordobés, ¿no? Que no nos falte ninguno. Luego tenemos alicantino, de Castellón de la Plana será castellonense, me imagino. Bueno, en fin, hay muchas provincias y no podemos saber todas, pero por lo menos hemos visto algunas curiosas aquí, ¿verdad? Jienense, onubense, gaditano, orcense, turolense. De Zaragoza será zaragozano, ¿no? Aunque en Aragón se puede llamar maños a todos, ¿no? Maño es el habitante de Aragón en general, pero sobre todo de Zaragoza, ¿vale?
y bueno, no sé si me dejo alguno. Luego hay gentilicios de lugares muy concretos, ¿no? De Calatayud es el bilbilitano, algo así. Bilbilis se llamaba en latín, Calatayud. En fin, que hay una serie muy amplia de gentilicios. Y recuerden que van con minúscula, ¿vale? Vamos con otro. Continúa la serie y forma adjetivos a partir de estas palabras mediante los sufijos al, ario, ente, ero, ¿no? Cultura, cultural, ¿no? Y dice que formemos adjetivos. Es muy importante que recordemos lo que nos están preguntando, ¿no? Tenemos que formar adjetivos. Pues bueno, pues de camino, pues podemos decir caminante, como el poema de Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, también tendríamos Caminero, ¿no? Que era el apellido de un jugador del Atlético de Madrid, ¿verdad? Caminero, seguro que recuerdan. Bueno, tenemos banco. Banco, pues podemos decir banquero, ¿no? Banquero también es el gentilicio, el sustantivo, ¿verdad? Un banquero, ¿no? Pero también podemos decir yo tengo un amigo banquero, ¿no? Entonces banquero puede ser el adjetivo. También podemos decir bancario, una entidad bancaria, ¿verdad? Bancario, bancaria, eso está claro que es un adjetivo. Pesca, pues podemos decir pesquero, ¿no? Un pesquero, un barco pesquero. Cuando tienes un pantalón que te queda corto, decimos un pantalón pesquero, ¿verdad? Pesquero, pescante, creo que es una parte del barco, no sé si podemos encontrarlo aquí. Pescante, una pieza para sostener o izar algo, ¿no? Bueno, es verdad que no es solamente una pieza de un barco, sino un elemento de sostener algo, ¿no? Pescante. Bueno, entonces esto, claro, no es un sustantivo ya, ¿vale? Entonces vamos a poner pesquero nada más. Herir, tenemos hiriente, la palabra hiriente, de herir. Policía, policial, aunque policía lo podamos ver escrito con mayúscula, no siempre es necesario, ¿no? Será solamente necesario cuando hablemos de la policía como institución, como entidad, ¿verdad? Pero si dices que me ha detenido un policía, pues ahí no vamos a decir policía con mayúscula, ¿no? Y por tanto el adjetivo policial tampoco. Verdad, verdadero. Centro, central. Alimento, alimentario. Industria alimentaria, ¿verdad? Alimentario. Instrumento, instrumental. Voy a ponerlo por aquí porque no me cabe. Instrumental. Sugerir, sugiriente, ¿no? Sugerente, perdón. Sugerente. Sugerente, claro, eso es algo que sugiere, sugerente. Y sociedad, es que claro, tenemos que recortar la palabra para decir social, ¿no? Porque tendríamos que partir de socio, no de sociedad, para decir social, ¿no? Porque no vamos a aumentar aquí la palabra con sociedadal, sociedadente, no, social, ¿vale? Es de socio, da la palabra social, ¿vale? No de socio podemos decir sociedad o podemos decir social. Vamos con el siguiente. Continúa la serie y forma sustantivos a partir de estas palabras mediante los sufijos ancia, ero, ido, ismo. Importante, vamos a poner sustantivos, recuerden. Importante, importancia. Tolerante, tolerancia. Estallar, estallido. Un estallido, ¿no? Compañero, compañerismo. Ego, egoísmo. Con tilde de ahí. Moneda, podemos decir monedero. Sí, porque si pusiéramos monetario, que no aparece aquí, sería un adjetivo y nos han pedido sustantivos.
Fútbol, pues claro, que podemos decir futbolero, cuando a alguien le gusta mucho el fútbol, ¿no? Futbolero, futbolista. Futbolismo, no sé si existirá. Voy a buscarlo un momento por curiosidad, porque existe ciclismo, ¿no? Pero futbolismo, la verdad es que no lo he visto nunca. No, claro. Pero sí futbolista. Limón, limonero. Un limonero, el árbol. Un limonero. Montaña, montañismo. Montañismo. Maullar, maullido. Vale, ya tenemos todo. Vamos a buscar ahora con los sufijos ante, ero, ista y or, que significan oficio, profesión. Descubre los oficios y profesiones que se definen a continuación. Persona que traza planos, delineante. ¿No? Delineante. Jugador que defiende la portería de su bando, pues el portero. El guardametas, ¿no? Guardameta, portero. Persona que ilustra cuentos, pues ilustrador, podemos decir dibujante, ¿no? Pero como dice aquí ilustra, yo creo que será ilustrador. Persona que estudia, estudiante. Persona que pinta cuadros, pues simplemente un pintor. Persona empleada en una oficina, oficinista. Persona que fabrica vasijas de barro cocido, pues será un alfarero. Alfarero es una palabra que tiene que ser árabe. Vamos a ver de dónde viene, ¿no? No viene aquí, ¿no? Pero que alfarero debe ser la palabra medieval o algo así de donde viene, ¿no? Alfarero. Bueno, persona versada en lingüística, ciencia que estudia el lenguaje, ¿no? Pues vamos a poner lingüista con diéresis y tilde en la i, lingüista, pero también puede ser, aunque no sea un sufijo, que es lo que soy yo, que es un filólogo. Filólogo, no confundamos con filósofo, ¿vale? Un filólogo es una persona que estudia todo lo relativo a una lengua, con su gramática, su literatura, su historia y demás, ¿verdad? Entonces eso es un filólogo, una persona preparada para interpretar textos de una lengua. Indica si estas palabras derivadas se han formado por prefijación, sufijación o prefijación más sufijación, ¿no? Que es lo que se llama prefijación más sufijación, es lo que se llama parasíntesis. Parasíntesis, ¿vale? Son las palabras parasintéticas. Palabras parasintéticas. Bien, entonces tenemos bueno, perdón, aquí no nos quieren, este ejercicio no va de esto, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí, ¿vale? Pero que las palabras parasintéticas son las de, por ejemplo, ensuciar, ¿no? Ensuciar, tenemos de sucio, la palabra sucio, ¿no? Tenemos ensuciar, y aquí nos han aparecido algo delante y detrás, y no existe la palabra sin el prefijo, no existe la palabra suciar, ¿no? Esto es una palabra parasintética, ¿vale? Sin embargo, aquí en este ejercicio no nos están pidiendo esto, nos están pidiendo prefijos y sufijos, ¿vale? Lo que nos piden aquí son palabras con prefijo y sufijo. Recordemos que, por ejemplo, la palabra submarino, tenemos prefijo sub y luego ino, que es el sufijo, y la palabra viene de mar. Entonces esta palabra no es parasintética, ¿vale? Porque existe la palabra
marino, sin el sub. La palabra marino existe y luego tenemos de marino, submarino, ¿no? Mar, marino y submarino. Entonces esto no es una palabra parasintética, es una palabra que tiene prefijo y sufijo, ¿vale? Prefijo y sufijo, ¿vale? Es lo que nos están pidiendo aquí, vamos a verlo. Compadre, pues esto tiene prefijo com, ¿vale? Prefijo com. Aceitoso, pues tenemos el sufijo oso, ¿no? Sufijo oso. Superpuesto, pues tenemos sobreponer o superponer, entonces tenemos ahora prefijo super. El prefijo, la palabra, recuerden que la palabra suelta super lleva tilde, pero si nos lo encontramos como prefijo, aquí no lleva tilde, ¿vale? Prefijo super. Bajeza, tenemos el sufijo eza. Sufijo eza, ¿vale? Que es esta aquí. Sobresalto, tenemos el prefijo sobre. Prefijo sobre. Internacional, claro, aquí ya tenemos más cosas. Tenemos prefijo inter, ¿vale? Y tenemos sufijos sufijos ción y al. Perdón, sufijos ión y al. ¿Vale? Ahora lo hago aparte porque aquí no se ve nada. Sufijos ión y al. ¿Vale? Y ahora voy a hacer aquí, en un hueco, aquí internacional, ¿no? Internacional. Vamos a ver cómo se ha desarrollado. La palabra viene de nacer, ¿vale? De nacer tenemos nación. De nación tenemos nacional. Y de nacional tenemos internacional. Entonces, esta palabra, que mide de nacer y de nacer tenemos nación, el lexema va a ser hasta la C porque la palabra acaba en er y ya hemos dicho que los verbos tienen como lexema la parte que es la que permanece cuando se le quita ar, er, ir. Entonces, nac es el lexema, ¿vale? Entonces, esta palabra sería inter, en rayita, 2 puntos, prefijo, morfema derivativo prefijo, inter, nac, hasta la C será el lexema, ion va a ser un sufijo de nacer, nación, y luego al va a ser otro sufijo, ¿vale? Entonces este sería el caso de internacional. Extraordinariamente, claro, aquí tenemos extraordinariamente, va a ser una palabra que tiene extra, que claramente es un prefijo. De ordinario, claro, ordinario, tenemos de ordin, ¿vale? Ordin va a ser el lexema, ordin va a ser el lexema. Aria va a ser el sufijo. Aria, sufijo. Y luego mente, otro sufijo que va a ser el de adverbio, porque extraordinariamente es un adverbio, ¿vale? Y bueno, anteayer, pues ante va a ser un prefijo. Extraordinariamente es una palabra muy interesante para poner en el examen, ¿eh? Extraordinariamente. Extra, prefijo, ordin, lexema, aria, sufijo y mente, otro sufijo. Palabra derivada, adverbio.
Vamos con el 9. Segmenta las siguientes palabras compuestas en lexemas. Vaivén. Claro, aquí tenemos que son palabras compuestas, entonces tienen varios lexemas, ¿no? Entonces tenemos va y, que realmente sería una Y, ¿no? Va y ven. Altibajo, pues tenemos alto, ¿no? La I la vamos a dejar con el primer lexema, porque esto realmente es una variación fonética, un alomorfo de alto, ¿no? Alto, alti, ¿no? Para hacer la palabra compuesta. Entonces esto realmente es alti y luego bajo. Bajamar, pues tenemos baja y luego mar, ¿verdad? Recoge pelotas, pues claro, tenemos las palabras compuestas, aquí está recoger, que tendríamos el prefijo re, ¿no? De coger, recoger, y luego pelotas, donde también tendríamos una S de plural, pero bueno, vamos a separarlo así como recoge y pelotas. Cara dura, pues muy fácil, cara dura, ¿no? Podía haber puesto unas líneas en vertical, ¿verdad? Cara dura, ¿no? Hierba buena, pues hierba separado buena. Bancarrota, pues tenemos banca separado rota con dos R's, porque esta R doble es necesaria para que se mantenga la sonoridad vibrante de la R cuando estamos diciendo la palabra rota pegada a banca. Si solo tuviera una R diríamos bancarota, pero no bancarrota. Y espantapájaros, pues tenemos espanta por un lado y luego pájaros por el otro. Esto es muy fácil, ¿verdad? Indica qué palabras son compuestas. Boquiabierto, esta es compuesta. Girasol, de girar y de sol. Girasol es compuesta. Abedul, esta no es compuesta, es simple, ¿vale? Es un árbol, ¿vale? El famoso abedul, ¿vale? Que nadie se vaya de aquí sin saber lo que es un abedul, ¿no? Es este árbol con el tronco blanco tan bonito, estas hojas, que este árbol crece cerca de los ríos, ¿vale? Betula es el nombre en latín, ¿vale? Bueno, coliflor, pues tenemos que es una palabra compuesta de col y de flor, ¿vale? Acelgas es una palabra simple. Y honorable es una palabra derivada de honor, ¿no? Con el sufijo able, ¿vale? Sufijo ble realmente, porque la A es la vocal temática. Recuerden que la A de honorar, de honrar, eso es la vocal temática. Es una palabra que viene de un verbo. Y bien, pues ya son las 5 y voy a parar aquí esta grabación. Este vídeo está grabado entero en el año anterior, entonces puede que les ponga o les mande por correo el enlace del vídeo del año pasado, ¿vale? Para que lo vean entero. Y si no, pues nada, no queda mucho por hacer y es sencillo, ¿vale? Voy a parar la grabación y nos vemos en la siguiente clase.